Ahí está. Perfecto, bueno, Maca, muchas gracias por la presentación. Así que ya obvio esa parte. Gracias a todos los que están participando en este webinar. La idea, cuando me propusieron dar esta charla, tenía que ver con, bueno, cómo desde Colpi podemos ayudar a gestionar los talentos, a que ustedes puedan desde las pymes, cómo puedan atraer al mejor talento que les sirve a ustedes y cómo mantenerlos y, eh, retenerlos dentro de la compañía. En primer lugar, una de las primeras, les voy a estar hablando de 10 temas muy cortitos, son 10 claves que preparé para la gestión, pero primero quiero empezar con algunos datos que estuvimos viendo en un curso que hice hace muy poco tiempo, que lo daba LinkedIn, y habla de que el 36% del mercado que está activo actualmente es quien, para trabajar, es quien son los que están buscando trabajo activamente. ¿Sí? Entonces, tenemos un 64% del mercado activo que tenemos que buscar y probablemente son los recursos que nosotros estamos necesitando, el talento que estamos necesitando. Y aparte, otro dato que generalmente está dentro de lo que es el estudio que estaban presentando, es que el 52% de los aplicantes, ¿sí? Solamente ese 52% están calificados para el puesto que nosotros publicamos. Entonces, hoy en día la búsqueda de talento cada día es más difícil, porque estamos publicando, o sea, los medios tradicionales que nosotros tradicionalmente se usaban, Boomerang o publicar en la web, solamente el 52% de esos CVs que recibimos es probable que nos sirvan. Digo es probable porque en muchos casos eh, podemos llegar a descartar ciertos currículums por diferentes motivos. Eh, Perdón, la primer clave que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de atraer talentos tiene que ver con la descripción del puesto y ser claros en la descripción del puesto y en las especificaciones que nosotros queremos para atraer a la gente. Si no tenemos claros cuáles son las tareas, cuáles son, cuál es el requerimiento que realmente se tiene para hablar, para que la persona trabaje dentro de nuestra organización, eh, no vamos a tener mucho éxito, vamos a traer a las personas equivocadas. ¿Cuáles son las carreras? ¿Sí? No centrarnos solamente en una carrera afín o en una carrera solamente, sino en carreras afines, en abrir más el mercado. Hoy en día, una persona que pudo haber estudiado en ingeniería en sistema, hoy se puede estar dedicando a un área de customer, por ejemplo, en atención al cliente. Las carreras hoy en día no solamente no solamente están dadas por la carrera universitaria, sino la carrera profesional que ha tenido la persona. ¿Cuáles son los años de experiencia? Y muchas veces lo típico de años de experiencia no nos dan la predictibilidad para que tenga un buen desempeño. A veces es preferible resignar ¿sí? Conocimiento técnico y es preferible la actitud y lo que se habla de muchas veces de actitud y ahora más adelante vamos a hablar sobre eso. Bueno, y realmente muchas veces ponemos en las descripciones o en lo que publicamos en los avisos, ponemos idiomas que muchas veces no es necesario para la posición, o ponemos requerimientos que no son necesarios y que realmente la persona cuando ingresa no los utiliza. Entonces, ser bien específicos y cuando publicamos en un aviso, hacerlo de forma atractiva, no solamente poner las cosas típicas
se ponen, sino tratar de darle una vuelta de tuerca a las publicaciones y ser bien claros en cuáles van a ser las tareas que la persona va a estar realizando y cuáles van a ser sus responsabilidades. La segunda clave tiene que ver con identificar dónde están los talentos que nosotros estamos buscando, ¿sí? Esto tiene que ver con, bueno, ¿hacia dónde vamos a apuntar? Hoy en día existen muchas herramientas y muchos canales para encontrar talento. No solamente está nuestra página web de la compañía, sino también existen las bolsas de trabajo como Boomerang, Zona Jobs, CompuTrabajo. También las redes sociales son un buen canal para atraer talento, lo tradicional, LinkedIn, y súper importante tener en cuenta el programa de referidos. Eh, Muchas veces los mejores que pueden recomendar gente porque saben cómo es la cultura de la compañía, cómo es el trabajo, son nuestros propios empleados. Y son ellos mismos los que nos pueden referir buenos candidatos para las posiciones. El tercer punto y la tercer clave tiene que ver con el funnel, un funnel claro. El funnel es el embudo que nosotros estamos diseñando en el proceso de selección, ¿sí? Donde establecemos cuáles son las fases, qué puntos son claves para que para que los candidatos pasen y nosotros evaluarlos. Esto es súper importante que nosotros cada día seamos más ágiles al momento de definir el funnel. Podemos tener 5 o 6 entrevistas, pero cuanto más corto es el tiempo que pasa entre que el candidato envía su currículum y nosotros lo seleccionemos, mucho mejor es porque nos aseguramos que que el talento que nosotros vamos a traer va a ser el correcto y se va a mantener, porque eso significa también de que dentro de la compañía somos ágiles al momento de tomar decisiones. Podemos tener eh, muchos, muchas tomas de decisiones, ¿sí? O muchos temas que ver dentro de- del proceso, el presupuesto, el headcount o la posición, si realmente la podemos contratar, pero la idea es que seamos ágiles al momento de tomar decisiones. Siempre, hace muchos años que trabajo en empresas de tecnología y, y han sido las empresas que mayor se han adaptado a los procesos y a la modernización de la búsqueda de trabajo, de la gestión de las personas. Y por eso es súper importante y muchas empresas de otros rubros han empezado a mirar qué es lo que pasa en el mercado de tecnología para poder tomar algunas buenas prácticas y poder implementarlas. La cuarta clave tiene que ver con el proceso en sí de este funnel que nosotros hablábamos. Podemos tener test técnicos, podemos tener un montón de herramientas, ¿sí? En el proceso que nos ayudan a tomar decisiones. Lo más importante y lo que, si ustedes entran en LinkedIn y ven muchas de las quejas que muchas personas hacen al área de recursos humanos y al área y a los procesos de selección, tienen que ver con tener que repetir constantemente su currículum dentro del proceso de selección. Entonces, ahí tenemos que ver qué hacemos en cada una y que sean diferentes las herramientas que nosotros tomamos para cada una de las etapas de ese proceso. Podemos tener, yo no soy muy fan de los test psicológicos, porque nos dan una predictibilidad de la conducta de la persona, pero solamente en cualquier situación y en la vida. No está focalizado en el desempeño. Y esa es la gran crítica que hacen muchos autores de talento a esos test psicológicos. Hay muchas herramientas que son más conductuales, que nos ofrecen y son mucho más asertivas al momento de predecir cómo se va a desempeñar una persona. También las entrevistas son súper importantes
más allá de las entrevistas que son más abiertas y más descontracturadas, a mí me gustan más las estructuradas porque de hecho hay estudios que hablan que tienen mayor predictibilidad a la hora de predecir el comportamiento de una persona en una empresa. Y esto, si quieren, después podemos ampliar un poquito más, eh, pero es súper importante tomar este modelo que coloqué acá, que es el modelo STAR, que habla sobre situación, tarea, acción y resultado. Este tipo de preguntas nos ayudan a entender qué es lo que hizo la persona en determinada situación, donde él puede contarnos, el candidato o la candidata nos puede contar qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, ¿sí? La situación nos pone en contexto, habla de lo que, de la tarea, ¿sí? De qué se esperaba, qué hizo, y ahí pasamos a la acción, ¿sí? Cuál fue la situación, cuál fue la tarea y cuál fue la acción que tomó y cuál fue el resultado. Y lo más importante es qué logró con esa acción. Y yo agregaría un punto más que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Qué aprendió de esa situación? ¿Qué haría diferente en otra situación? Eh, este tipo de preguntas y este estilo de entrevistas nos da un mejor panorama con acciones y con situaciones reales de cómo va a comportarse la persona en un puesto de trabajo. El quinto tip que tengo para darles tiene que ver con la diversidad y la inclusión. Muchos hablan sobre esto, eh, pero no tiene que ver eh, con hablar por algo moderno, sino tiene que ver con cuanto más diverso es nuestro equipo, cuanto más diverso son nuestras compañías, va a enriquecer mucho más el trabajo de los equipos y va a beneficiarlos y van a trabajar mucho más en equipo, van a trabajar mucho más, van a tener, poder contrastar, ¿sí? Diferentes situaciones, porque si contratamos a todos iguales, con el mismo pensamiento, muchas veces eso nosotros tendemos a hacerlo, hay muchos sesgos que tenemos al momento de seleccionar a alguna persona. Eh, no vamos a tener quien nos contraste, con quien ver otras formas de trabajo, otras formas de resolver los diferentes conflictos que se nos presentan en las compañías día a día. El sexto está muy relacionado con lo que hablaba antes de la diversidad, de la inclusión, y tiene que ver con el anonimato y el sesgo. Nosotros muchas veces, y hay bastantes estudios, papers que hablan sobre cómo eh, el sesgo que nosotros tenemos al momento de seleccionar. Muchos vemos las fotos de la persona en el perfil de LinkedIn cuando los selectores o cualquier persona de cualquier que va a entrevistar a una persona mira cuál es la foto, qué es lo que puso, la redacción, etc. Y muchas veces tendemos eh, a descartar currículums que por ahí, sin darle la oportunidad, que por ahí son muy buenos talentos y muchas veces pueden sorprendernos muchísimo. Hay estudios que han hecho compañías donde con el mismo currículum han distribuido el mismo currículum con diferentes fotos, diferentes nombres, para entender si realmente el sesgo existía y se han sorprendido de la cantidad de rechazos que han tenido con exactamente las mismas palabras, exactamente el mismo contenido, la misma experiencia, personas de color, personas con alguna discapacidad o con cualquier otra, o solamente por el nombre. Eh, Somos personas, obviamente tenemos nuestros propios sesgos, pero es súper importante tratar de ser conscientes, porque no los podemos eliminar a esos sesgos que nosotros tenemos, del todo por lo menos, pero ser conscientes de los sesgos que nosotros manejamos
y empezar a tratar de eliminarlos. Es un muy buen ejercicio al momento de querer atraer el talento y seleccionarlo. Muchas veces, y de esto trata una ley que todavía no está vigente porque no está aplicada, no está reglamentada desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se habla de que ahora no es obligatorio, y está, de hecho, ya se ha trabajado mucho y se está trabajando mucho con portales de empleos, de eliminar el nombre, de eliminar la localidad de donde es la persona. Esto trata de eliminar todo sesgo que uno puede llegar a tener y trabaja sobre la discriminación. Cosa que es muy discutido en el rubro porque una vez que yo tengo el primer encuentro con la persona, voy a tener el mismo sesgo siempre, o voy a verlo y eliminar, voy a saber el nombre, voy a saber dónde vive o cuál es su foto, porque lo estoy viendo en este caso en una cámara o lo estoy viendo en vivo. Pero bueno, esto se viene trabajando mucho en muchos lugares del mundo de eliminar los datos básicos de los currículums, por lo menos al momento de preseleccionar currículums. El séptimo punto tiene que ver con una oferta clara, ¿sí? Todo esto estamos hablando desde el lado de previo a contratar a una persona, pero creo que la oferta clara tiene que ir desde el inicio. Entender cuál es nuestra propuesta de valor con respecto a nuestros candidatos, como compañía. No solamente hablar podemos hablar de bandas salariales, podemos hablar de bandas de beneficios, cuál es nuestro programa de beneficios, de nuestra cultura, qué le ofrecemos al candidato. Hoy en día, y cada día más, los candidatos están con más requisitos para conocer a la persona, con más preguntas. Tratemos de ser súper abiertos, porque culturas más abiertas hacen que las personas se queden en la compañía mucho más tiempo. Y por eso es importante durante todo el proceso ser claros sobre la oferta y al final, ¿sí? Puntos importantes cuando ofertamos a un candidato, poner cuáles son las tareas o el puesto al que va a entrar o al que va a aceptar la oferta, cuál es la composición, cómo está compuesta esa compensación, perdón, qué beneficios tiene la compañía. Y un dato importante que no muchas compañías lo colocan, ¿cuándo vence esa oferta? Porque muchas veces podemos tener candidatos que no dan respuestas a una oferta por más de 2 semanas. Y eso tampoco es bueno para nosotros, porque la idea es que podamos avanzar mucho más rápido en la oferta. Y si este candidato está dando muchas vueltas, podemos ir por otro candidato que sea mucho más claro y por ahí tiene dudas, tiene otras ofertas, y estamos perdiendo también nuestro tiempo, que muchas veces nosotros necesitamos a la persona que ingresa. Como tip o clave 8, tiene que ver con nuestro onboarding. El onboarding es el proceso de inducción a la compañía. Y va más allá del proceso de inducción como entendido desde el primer día hasta los primeros 3 meses. Va de cómo es la experiencia del candidato desde que acepta la oferta hasta los 3 o 6 meses, depende de la compañía, cómo lo plantee. Tener claro y armado cómo es el proceso administrativo, la comunicación durante las semanas entre que acepta la oferta y el primer día, muchas veces por cuestiones de que el nuevo empleado está trabajando y pide 3, 4 semanas de preaviso. Si perdemos esa comunicación constante con el candidato, muchas veces puede llegar y no podemos identificar y tenemos que esperar hasta el primer día cuando nos dicen acepté otra oferta o no voy a ingresar,
que muchas veces pasa en tecnología, pero está pasando más también en otras áreas, en marketing, en áreas más de negocio, y por eso hacerle ese seguimiento. Y también diseñar y pensar el contenido, ¿sí?, que va a tener durante la primera y segunda semana para aprender sobre las tareas, sobre la empresa y sobre nuestro negocio. Cuanto más conectado está la persona con nuestro negocio, cuanto más entiende nuestro negocio, es mucho mejor que vaya a desarrollar y se vaya a desempeñar mucho mejor en las tareas que tiene asignadas. Eh, el primer día, darle la bienvenida, es súper importante que se sienta cómodo, que se sienta a gusto dentro de la compañía, porque también hace a la experiencia que después vamos a ver. Durante la primera semana hacerle una inducción de la compañía, tomarnos el tiempo de explicarle las tareas, los procesos, las herramientas que tiene para desarrollar su trabajo, y después continuar durante el primer mes con la formación sobre sus tareas, ¿sí? Hacerle seguimiento cada 1, 2, 3 semanas, entender cuáles son sus necesidades, preguntarle cómo se siente, preguntarle qué necesita, qué más necesita de nosotros. Y obviamente hacer revisiones periódicas a los 2, a los 3, a los 6 meses para evitar que haya una salida temprana de esa persona. El punto 9, que es algo que nosotros, o por lo menos que trabajamos desde el área de People y en todas las áreas de empresas que he trabajado, se trata de esa conexión y esa experiencia que nosotros queremos lograr dentro de la compañía. Y es trabajar sobre la cultura y la marca. Nosotros trabajamos sobre la experiencia no solamente del cliente, sino también de nuestros empleados. Si logramos tener empleados felices, para poder, ¿sí?, generar una excelente experiencia a los clientes. Y eso hace que podamos crecer mucho más junto con nuestros empleados. Ya la visión de que nosotros atendemos a nuestro cliente, le generamos valor, pero sin cuidar a los empleados, casi se está erradicando del mercado. Empresas que cuidan a sus empleados son las empresas que más éxito van a tener. Por eso es súper importante trabajar sobre la cultura. Y la cultura no solamente es algo abstracto. La cultura es crear un ambiente y una atmósfera de trabajo amena, que el empleado se sienta cómodo, una compensación competitiva, que pueda estar cómodo trabajando con nosotros. Políticas y estándares claros, que sepa cómo desempeñarse en cada momento. Eh, Porque esto hace a la claridad de las reglas que tiene la compañía. Centrados, sí, en la gente, en valores, y definir qué valores nosotros tenemos, qué tipo de personas y de personalidad nosotros necesitamos dentro de la compañía y el negocio necesita. Liderazgo claro, liderazgo firme. ¿Sí? Esto no significa que haya que tener un liderazgo controlador o paternalista, sino podemos llegar a tener liderazgos mucho más hablando desde el término de líder y no de jefe como tal. Y todo lo que tenga que ver con la organización y la estructura. Una estructura clara hace de que la persona pueda tener referentes dentro de la compañía, pueda consultar. Y estas estructuras pueden variar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. El organigrama, como antes se concebía, ya casi está desapareciendo en muchas de las compañías de servicios, por ejemplo. Y esto es más importante también, es trabajar sobre nuestra marca, posicionar nuestra marca, con todo lo que se llama employer branding. Y esto tiene que ver con cómo nosotros transmitimos nuestra cultura, nuestra empresa
hacia el mercado también. Y eso hace que, por ejemplo, webinars como estos, presencia en las redes, contenido en las redes, no solamente publicando qué hacemos nosotros como compañía y cuáles son nuestros clientes, sino también cómo es nuestra cultura, qué actividades hacemos con nuestros empleados, cuando ingresa una persona, qué podemos publicar y en dónde. Todo eso hace a tener una muy buena reputación dentro del mercado. Y eso hace que tengamos una cultura fuerte y que la podemos y atractiva a nuevos candidatos. Y el último, lo último, y que no es menos importante, es la experiencia. En la gestión de People es súper importante la experiencia que viven, no solamente los empleados dentro de la compañía, sino los candidatos también, ¿sí? Y esta experiencia trata de, bueno, ¿cómo tratamos a nuestros candidatos? Eso va a hablar mucho en el mercado también, de ver, le dimos un feedback al candidato, hablamos constantemente, y esto se traslada también en la experiencia del empleado. Eh, Tenemos uno a uno con nuestros empleados, hablamos con nuestros candidatos y les decimos, les avisamos cómo va el proceso, eh, si está cancelado el proceso, si avanzó, si va a avanzar en el proceso o no. Es súper importante ponerse en el lugar de la persona que está buscando trabajo, las ansiedades que uno puede llegar a tener con respecto a la respuesta que nosotros le tenemos sobre nuestra posición que estamos buscando y buscando cubrir. Y lo mismo con respecto a la experiencia de nuestros empleados, ¿sí? Y la experiencia de los empleados va desde el momento que acepta la oferta hasta el momento que se va de nuestra compañía. Cómo nosotros hacemos la contratación, cómo es nuestro ingreso o onboarding, cómo nosotros trabajamos el desarrollo. Muchas veces se tiene el concepto de que el desarrollo de personal o el plan de carrera tiene que ver con ascender en puestos jerárquicos. Y en empresas, por ejemplo, de tecnología que son más chatas, suelen ser más, con menos organización jerárquica. Nuestro objetivo es generar un plan de carrera que tenga que ver con el desarrollo de tareas, con ampliar el conocimiento que tiene, con eh, proyectos que nosotros estemos manejando. ¿Sí? Muchas empresas de tecnología desde hace muchos años han trabajado en células de trabajo interdisciplinarias, en interáreas, que eso hace el enriquecimiento, ¿sí? de la experiencia de nuestros empleados. Y por último, tiene que ver con el crecimiento, en los reconocimientos, ¿sí? Que hacemos durante su trabajo y durante su experiencia y estadía dentro de la compañía, y obviamente hacer una salida ordenada. Muchas veces la salida de una persona renuncia y se va, y no tenemos un feedback de por qué se va, cuál es lo que lo motivó o qué cosas, ¿sí? Nosotros tenemos para mejorar. Y en todo esto que les fui explicando, la idea es siempre encontrar cuáles son los puntos de dolor en cada una de estas etapas y ver cómo ir mejorando. Hay muchas prácticas, buenas prácticas en el mercado que podemos adoptar, que podemos trabajar. Y por último, en cuanto a experiencia, y con esto voy cerrando la charla, en nuestros procesos muchas veces, muchas compañías miden cuánto tiempo nosotros tardamos en encontrar y en llenar una vacante. Y creo que hay que cambiar la visión un poco más a cuánto tiempo yo tardo en contratar al talento que me interesa. Eh,
muchas veces por estar urgidos estamos mirando en cuánto tiempo yo necesito a esta persona, lo necesito ya, lo tengo que contratar, y no importa y no nos sentamos a evaluar a los talentos que nosotros realmente necesitamos. Y esto es un cambio de paradigma porque les puedo asegurar que si nos focalizamos en identificar y ser ágiles en cuando nosotros encontramos a alguien que nos interesa por experiencia, personalidad o actitud, y lo queremos traer a nuestra empresa, cuán ágiles somos para traerlos. Y esto eh, y tiene que ver también en mirar la experiencia que tienen nuestros candidatos y así también tener una cultura dentro de la compañía que sea igual de ágil que al momento de contratar. Y les aseguro que con estas cuestiones que hemos hablado y que les he contado, van a mejorar la experiencia de las personas y, y van a lograr una cultura fuerte para poder atraer y poder mantener y retener a los talentos que las compañías necesitan. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Cualquier consulta que tengan la pueden dejar en el chat. Ahí Mauro dice, abro el chat. ¿La querés leer vos o la No, leo? léela léela si Bárbaro. querés. Dice, mencionabas que los candidatos tenían muchos más requisitos antes, tenían muchos más requisitos. Antes por ahí se priorizaba la estabilidad laboral, tal vez snacks gratuitos, lugares de esparcimiento en la oficina, por poner un ejemplo. ¿Hacia dónde pensás que están virando las necesidades de las personas al momento de elegir un lugar de trabajo? Más que nada con las nuevas generaciones más jóvenes y que tienen otros intereses, necesidades. Bien, buena pregunta. Antes, las empresas, bueno, de hecho hay un antes y un después de la pandemia. Muchas empresas que eran mucho más burocráticas, tradicionales, están viendo todavía qué hacer porque muchos de sus empleados no quieren volver a la oficina. Entonces se encuentran con la paradoja de qué hago con las personas que no quieren volver a la oficina. Y muchas de las nuevas generaciones priorizan el dónde trabajar, el poder elegir dónde ellos quieren trabajar dentro del mercado. Creo que lo más importante que se está viendo hoy en día es eh, que quiero trabajar donde yo quiero, o sea, no ir del trabajo remoto, pero no solamente el home office, sino el trabajo remoto en serio, que es trabajar desde cualquier parte del mundo, o por lo menos desde cualquier parte de Argentina. Eso es una de las cuestiones. Lo otro es que la necesidad de crecimiento constante, o por lo menos la sensación de que estoy creciendo en la compañía. Antes para crecer, no solamente jerárquico sino de seniority, tenías que pasar 3 4 años en una posición para pasar de junior a semi-senior, llegar a ser manager. Todo ese camino se está acelerando. Y vemos en el mercado muchos jóvenes que tienen posiciones de manager, posiciones de líderes, y esto cada día es mucho más exigido desde los empleados, desde los más jóvenes todavía, de quiero crecer rápido, o sea, y me mudo de compañía cuando me ofrecen una posición con más jerarquía, o por lo menos con más desafíos. Creo que esas son necesidades que están teniendo y vamos a tener dentro de muy poco en muchas más compañías. Después, beneficios, ya solamente la compensación no es lo más atractivo de la persona, sino qué otros beneficios tengo, qué otras cosas me da la compañía. Eh, Creo que son los puntos más importantes. Hay otros, obviamente, pero creo que son los que vamos a ir viendo. Hay generaciones, bueno, hay una generación que recién está entrando en el mercado que no ha visto a sus padres trabajar y esos
una de las preocupaciones más importantes también en futuras generaciones, por lo menos en Argentina, con varios problemas sociales que tenemos. Bárbaro. Bueno, ¿alguna otra consulta que quieran dejar en el chat o activar micrófono? En el caso de que no haya ninguna otra consulta, em, les voy a dejar al costado en el chat el mail de comunicación@colpi.com para que nos puedan escribir ahí cualquier otra consulta que tengan y se la trasladamos a Ezequiel. Ezequiel, si quieres también puedes dejar tus datos de contacto para que te puedan contactar ¿Vale? directamente em, digamos, en cualquiera de esos casos. Y entonces damos por finalizada la charla y la Semana de las Pymes. Desde ya, Ezequiel, bueno, agradecerte muchísimo por este tiempo que estás acá con nosotros, por el conocimiento Muchas que nos gracias. brindás. Y bueno, y agradecerles a los que se fueron sumando a lo largo de estos 4 días de charlas, digamos, justamente por sumarse y contar con nosotros. Em, Así que bueno, muchísimas gracias. Como saben, en nuestras redes sociales se van a seguir enterando de los distintos eventos que vayamos haciendo. En julio ya vamos a tener más charlas, así que los esperamos y los invitamos a probar Colpi, colpi.com. Así pueden probar la plataforma y seguir digitalizando su negocio. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por la invitación, Macar. Hasta A luego. vos. Bueno, que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Gracias.